Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de comprender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Alguien diría, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, hablar de temas de nuestro continente americano con Honduras? Tiene que ver mucho, porque con nuestros hermanos países de la región, y principalmente un país tan querido por los hondureños, por muchas cosas históricamente, no solamente por sus artistas de antaño, como es Pedro Infante, Vicente Fernández, entre otros. A mí me encantaba ver a Daniela Romo, por ejemplo, ese hermoso cabello que tenía, yo adolescente, por supuesto. Qué ilusión sería la mía conocer a Daniela Romo. Siempre la aprecié, siempre miré sus películas, sus canciones, la escuchaba. Y otros artistas más mexicanos, ¿por qué no decirlo? Ver por ejemplo, a Cantinflas, ver a Chespirito y todo. O sea, México significa algo para Honduras. No es simple y sencillamente México. A México los hondureños lo llevamos en el corazón y, ¿por qué no decirlo?, en nuestras mentes. Somos hermanos americanos. Por supuesto, en algunos casos hemos tenido rivalidad futbolística, pero es normal. Hasta ahí nada más, sí se comparte. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto el día de hoy? Países que tenemos problemas similares en algunas cosas, ambos países actualmente gobernados por mujeres, ambos países gobernados por sectores de izquierda en este momento, entre comillas, por supuesto, y ambos países sufriendo de muchas necesidades básicas insatisfechas, ambos países que han sido no nacionalmente, sino que internacionalmente mencionados con el narcotráfico, puentes, caminos, grupos terroristas que han sido calificados en algunos momentos por otros países. O sea, sufrimos los mismos problemas. Y para que ustedes vean, el día de hoy nuestro invitado, que es un profesor, un filósofo, un historiador, un sociólogo, que nos va a contar muchas cosas de México y principalmente nos va a decir la situación política y geopolítica en la que se encuentra México en este momento y por qué aspira a gobernar su país a partir del 2030. Le damos la bienvenida a Unidos en Diálogo al profesor Luis Enrique de la Cruz. Bienvenido, profesor, historiador y amigo nuestro. Gracias, claro que sí. Muy bien dicho. La verdad que ahorita la situación política en lo que ha sido México, y no solamente en Honduras, también yo me he enterado de que lo mismo está pasando en otras partes de Latinoamérica. Paraguay, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, cómo están ante una dictadura, ¿no? Un partido que se dice comunista, pero que realmente lo que ha estado escondiendo es una dictadura detrás de ellos. Pero esto no solamente está pasando con nosotros, esto está pasando, digamos, en otras partes del mundo también, porque nosotros lo que estamos haciendo es pasar a un imperialismo. Ese imperialismo no es absolutamente para nada nuevo. Este imperialismo ya ha pasado en otras épocas pasadas, precisamente, por ejemplo, durante el Imperio Romano, el Imperio Persa, el Imperio Egipcio. Todos van conquistando. Esto es a través de la historia. Esto ha sido a través de la historia. Todos van conquistando y van unificando todo lo que van conquistando. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, unifican la moneda. Actualmente estamos viendo
la situación, por ejemplo, aquí en México con la CURP biométrica, o sea, esos datos biométricos que nosotros le estamos entregando al gobierno y que por medio de ella nos están quitando también muchos privilegios. Por ejemplo, no vamos a poder comprar, no vamos a poder vender, no vamos a poder acceder a ningún servicio de salud, no vamos a poder acceder a la educación si queremos, si no tenemos ese registro de datos biométricos. Incluso esto, como les digo, no está pasando solamente en México ni en Latinoamérica. En Vietnam pueden ver, pueden buscar en internet, porque yo siempre los invito a investigar. Como profesor, siempre mi principal objetivo va a ser incitar a los alumnos a investigar, a que no se queden solamente con lo que yo estoy diciendo ni con lo que le dicen los medios de comunicación, sino que también investiguen. Y pueden investigar esa parte en lo que es Vietnam. ¿Cuántas cuentas han sido bloqueadas? ¿Cuánto dinero está reteniendo el gobierno por no haber dado esos datos biométricos? Y lo mismo va a pasar aquí en México, lo mismo va a pasarles a los países latinoamericanos, porque es parte de un imperialismo. Este nuevo imperialismo es capitalista, vaya, nos han estado escondiendo ese capitalismo detrás de un comunismo, según una dictadura, pero realmente no es comunismo, sigue siendo capitalismo, o sea, todo se maneja con dinero. Y dígame, Doc, si no estoy en lo cierto, pero todo en esta vida actualmente se resuelve con dinero. Entonces, esa es la mentalidad que nos trajeron de aquel lado y con la que hoy en día nos están conquistando la mentalidad capitalista, vaya. Bueno, aquí en Honduras se quiso, o se está haciendo un trabajo en relación a la biometría, obligándonos en este momento a que si queremos continuar con nuestros números telefónicos, tenemos que meternos datos biométricos a una base de datos, y ya casi llegando a menos de 20, 15 días para un proceso electoral general aquí en Honduras, donde se ha mencionado alguna que otra cosa que anda inadecuada. Y lo que usted está diciendo viene a contrastar, por supuesto, con lo que está sucediendo en nuestro país. Y usted, más que nadie que vive en México, sería bueno que nos diga también qué está pasando en este momento en México, que se está percibiendo un rechazo a la persona que está gobernando el país mexicano. Claro que sí, Doc. Mire, el rechazo principalmente es por la falta de gobernabilidad que hay en el país. El crimen organizado ha aumentado sus filas. De hecho, hay lo que se le conoce aquí en México como reclutamiento forzado. Están reclutando a jóvenes forzadamente, incluso por medio de esos videojuegos que hay en línea. No voy a mencionar nombres porque realmente no recuerdo cómo es que se llaman los videojuegos estos, por los que están reclutando jóvenes. También hay desapariciones forzadas, digamos, no hay libre expresión. A la persona que habla en contra, digamos, o que quiere hacer una opinión para mejorar la gobernabilidad, es silenciada. La verdad, se han dado muchos casos, presidentes municipales, alcaldes. En este caso, la semana antepasada, fue un presidente municipal que era un candidato independiente, y por pedir refuerzos a las Fuerzas Armadas, a la presidenta de México, por haber pedido esos refuerzos, este presidente municipal fue silenciado, lamentablemente, que en paz descanse. Y no solamente es él, el presidente municipal se llamaba Carlos Manzo, muy querido en todo México, la verdad, era una persona que se veía que tenía buenos valores, que venía por un independiente, al igual que un servidor, venía por un independiente para mejorar al país. Sin embargo, igual esta falta de gobernabilidad se ha visto en los apoyos al campo. No hay apoyos al campo, muchos productores están tirando sus, digamos, todo lo que produce el campo, cebolla, limón, aguacate, todo eso lo están tirando porque hay falta de apoyos. No pueden ellos salir libremente a vender sus productos
y los que pueden venderlos, hay intermediarios, los famosos coyotes, que son los que les quitan, digamos, parte de sus ganancias. Y estamos de acuerdo que el campo es muy importante. Hay falta también, hay mucha falta de inversión, perdóneme, es falta de, digamos, inversión a los empresarios, a los emprendedores. No se les está apoyando. Y una de las cosas muy importantes para que un país se desarrolle es esa inversión que traen las empresas, ese emprendedor que quiere, digamos, financiar su emprendimiento. Hay muchos jóvenes con talento, por ejemplo, que están desarrollando energías solares, paneles solares, que están desarrollando tecnología que puede servir muy bien para que este país siga avanzando, para que sea sustentable, para que se vuelva una potencia. Y el gobierno para nada los está apoyando en ningún sentido. Quitaron muchas becas como la del CONACYT, que es para los profesionistas, para los que quieren acceder a una maestría, a un posgrado. Quitaron muchas becas de eso. Lo único que han aumentado son únicamente los programas sociales, estos programas que el gobierno da para regalarle dinero a las personas, cosa con la cual nuestro movimiento está totalmente en contra de este tipo de cosas. La verdad también hemos visto que sufren mucho las personas con, digamos, ciertos productos ilegales que ya se venden en nuestras calles, en nuestros parques, que se venden. Y todo el mundo, todos los demás candidatos que van ahorita en la contienda para presidente, porque también vamos a pasar por una revocación de mandato. Esta revocación de mandato la dejó en la Constitución política nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. La dejó en la Constitución política para que en 3 años, después de haber gobernado un presidente en 3 años, se vuelvan a dar unas votaciones por si el pueblo quiere seguir teniendo al mismo gobernante o cambiarlo. El detalle es que esta revocación de mandato también viene con truco para nosotros los ciudadanos. Entonces, todas las armas que nosotros los ciudadanos podamos tener para quizás, digamos, pedirle al gobierno, exigirle al gobierno, nos las están quitando de las manos. Por lo mismo, nuestro movimiento es totalmente independiente, de puros ciudadanos. No estamos aceptando ningún político de ningún partido, solamente somos puros ciudadanos. Hay abogados, hay maestros, hay doctores, hay de todo, pero que sean ciudadanos. Precisamente lo que queremos es que, digamos, se elimine la deuda pública. Queremos irle avanzando a esa deuda pública que tenemos tan grande y que el país mexicano no ha podido. ¿Por qué? Porque los altos funcionarios del gobierno, los políticos, lo único que están haciendo es que se están elevando los sueldos, y a nosotros los ciudadanos solamente nos están pidiendo cada vez más impuestos. Y realmente todo esto repercute, no hay medicamentos en los hospitales, las escuelas están pasando por una transición muy importante porque acaban de meter una ideología transgénero que va a ser aplicable ya ahorita en el 2026. Una ideología con la que muchos padres de familia no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con esa ideología. La escuela estamos de acuerdo que es para enseñar ciencias, matemáticas, ética, valores, cosas que ya se han perdido hoy en día en nuestras casas, vamos a decirlo así. No estamos muy alejados de la realidad. En nuestras propias casas ha pasado. Luis, perdón, me preocupa y me parece que usted está viviendo aquí en Honduras, porque todito lo que usted dijo es lo que está pasando aquí. Y la única diferencia es que aquí se quiso introducir eso de lo de ideología de género, y las iglesias conjuntamente con la población en general paramos eso. Entonces es la única diferencia que veo conforme a lo que usted ha ido el detalle, con lo de la seguridad alimentaria, con lo de salud, con lo de educación, con la delincuencia, con el callar medios de comunicación, a callar a la oposición. O sea, lo mismito que usted me está contando en este momento es lo que se está viviendo en Honduras. Exactamente, exactamente, por eso le comentaba, Doc, que esto es un imperialismo. O sea, esto está pasando en toda América Latina.
nosotros, los países de habla hispana, principalmente estamos adoptando esas ideologías que vienen de Europa. Entonces, nosotros, como ciudadanos estamos hablando, no importa de qué país seamos, sea México, sea Honduras, sea Paraguay, sea Venezuela, sea Colombia, tenemos el poder en nuestras manos porque tenemos la democracia. Pero muchas personas le temen a la democracia porque creen que la democracia es aquello que los políticos nos dijeron que era, y no es así. La democracia viene desde la antigua Grecia, y la democracia no era secreta. La democracia tiene que ser abierta, el voto tiene que ser libre, pero abierto. ¿Para qué? Para que se demuestre realmente que hay una mayoría, porque si no hay verdadera democracia, entonces hay robo de votos, hay robo de urnas, quemas de urnas, ¿no? De casillas incluso. Y también hay boletas que ya meten ya tachadas, ¿no? Con los partidos. Entonces, no hay verdadera democracia. Aparte de eso, dentro de la democracia tampoco existe, no debería de existir el fuero político. Esa ley que en México, yo desconozco en Honduras, pero esa ley en México que protege a los políticos de cualquier juicio, y por lo mismo se perpetúan en el poder. Y créame, Do, que esto, por eso les digo que es un imperialismo. O sea, nosotros los historiadores ya lo sabemos, que nosotros estamos pasando en una transición de un imperialismo. ¿Le podemos dar marcha atrás? Sí le podemos dar marcha atrás, pero necesitamos activar la verdadera democracia. Aquí ahora, en México también se está viviendo. Perdón, Do, dígame. ¿Cómo es el proceso revocatorio en México? Porque eso es algo nuevo para nosotros. Acá no tenemos esa figura, más que un juicio político en el Congreso Nacional, y eso lleva a otras cosas. Pero lo que yo quisiera saber más o menos, ¿cómo es el proceso revocatorio en México? Las elecciones que usted dice a mitad del periodo, hay que ir a la urna, hay que votar, ¿y cuáles son las trampas políticas que usted menciona? Claro. El proceso revocatorio aquí lo dejó, como le mencionaba, el presidente anterior, el presidente Andrés Manuel, dejó esa ley de revocación de mandato a los 3 años de gobierno del presidente de la República. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Este proceso lo lleva a cabo nuestro Instituto Nacional Electoral, el INE, lo que nosotros conocemos como el INE. Son votaciones, nuevamente, porque se hacen votaciones, por ejemplo, para gobernadores, para diputados, para senadores, y ahí se incluye también el del presidente de la República, por si queremos que siga el presidente o si queremos quitarlo. Ahora, ¿cuál es la trampa? La trampa es de que se le acaba de meter varias reformas al INE en las cuales los ciudadanos, como nosotros, que somos particulares, ciudadanos, profesionistas y todo eso, nosotros los ciudadanos ya no vamos a poder participar en ninguna contienda política. Esa es una de las trampas. Otra, por ejemplo, de que en el plazo que tienen, que es de 3 años, ya lo quieren adelantar para dentro de 2 años, meterlo en unas boletas para que nadie se dé cuenta. O sea, de que ahí se está aplicando la revocación de mandato. Realmente, nosotros estamos jugando solamente con el juego de ellos, bajo sus reglas. Y no nos estamos dando cuenta que esas reglas son arbitrarias para todos nosotros los ciudadanos. Y esto, puesto que pasa y ha pasado en muchos países de América Latina, no solamente aquí en México, también en Venezuela, en Colombia, en Argentina, con el presidente Milei también. O sea, todo esto pasa porque realmente le llamamos democracia a un proceso de dictadura nada más. Solamente estamos eligiendo a nuestros dictadores. Realmente los partidos políticos están llenos de puras familias, no se han quitado de ahí. Realmente nuestro voto, según que es secreto, pero pues ellos no tenemos la seguridad de que estén contabilizando realmente todos y cada uno de los votos de manera legal, porque como le mencionaba, hay robo de urnas, hay quienes ya meten las boletas ya tachadas, incluso hasta de casillas, ¿no? Realmente este proceso de revocación es para dentro de 3 años, en conclusión es para dentro de 3 años, pero ya no van a dejar que se postule alguien más. O sea, se revoca el presidente, pero ellos van a ser quienes elijan quién va a quedar en el poder y va a terminar siendo lo mismo. O sea, va a
terminar quedando en las manos de los políticos, al final de cuentas, que son los mismos que están transgrediendo las leyes para nosotros los ciudadanos. Pero no hay forma como ustedes los mexicanos, la ciudadanía, usted que aspira al cargo de la presidencia de la República, puedan corregir, detener, atajar ese tipo de ventajismo que los políticos incorrectos han hecho esa situación. Sí, sí hay una manera en la que nosotros podemos dar vuelta para atrás. Y no es difícil, déjeme decirle, Doc, no es difícil. El detalle es precisamente que todas las personas dejen de un lado sus partidos políticos, o sea, dejar a un lado todo el pensamiento partidista, porque todos los partidos políticos están hechos para lo mismo, para fallarnos, ya sea de izquierda o de derecha, ya sean democráticos, ya sean lo que sea, están hechos para fallarnos a nosotros. Realmente lo que nosotros necesitamos como pueblo es hacer unas elecciones entre nosotros, pasar por encima del INE, pero para esto, este movimiento ya no se llamaría una revocación de mandato, se llamaría una revolución, porque estaríamos pasando por encima de un artículo constitucional que protege al INE, estaríamos pasando por encima de él. Sin embargo, decían, bueno, algunos escritores dicen que el fin justifica los medios, no es un artículo que dañe a nadie, al final de cuentas, no es un artículo que vaya a hacerle daño a una persona o que vaya a transgredir a una persona, es un artículo simplemente en el cual nosotros como ciudadanos queremos corroborar que realmente ellos estén diciendo la verdad y que sean mayoría. Porque nosotros estamos seguros como ciudadanos que nosotros, la mayoría, no queremos esa forma de gobierno, que queremos realmente la democracia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo estoy llamando, por ejemplo, a muchas iglesias que nos ayuden a instalar casillas, a instalar las urnas para las votaciones, pero que ya no sean urnas cubiertas, sino sean urnas transparentes y que no sean por, digamos, por los cargos públicos, sino que sean por candidatos. De esa manera, a simple vista, nos vamos a ir dando cuenta cuál va teniendo más volumen y se nos va a hacer más fácil la contabilidad. Eso es verdadera democracia, porque luego meten todo en una misma urna y lo llevan a contabilizar y nosotros no sabemos si realmente están respetando nuestro derecho democrático o solamente nos están pasando, como dice el refrán, la rata por los ojos. En este caso, lo importante sería buscar el camino legal y correcto, aunque México se ha caracterizado con revoluciones, la Revolución Mexicana, donde se vio definitivamente lo que hicieron. Luego la historia mexicana nos da tantos años de gobierno del PRI, por ejemplo, creo que fueron 50 o 50 y tantos años. Y luego, lamentablemente, se ha visto que han caído en manos de presidentes que han abusado de una u otra forma hasta llegar donde estamos. Pero países como en Nepal, por ejemplo, una acción que hastió, cansó, agotó a la población, le dio la vuelta y los jóvenes derrocaron un gobierno. Incluso fallecieron algunas personas, pero posteriormente los mismos jóvenes reconstruyeron su país y la cuestión aparentemente está diferente. ¿Podrá México, podrá Honduras y otro país de América o de habla hispana hacer este tipo de acciones similares a Nepal, profesor Luis? De que se puede, Doc. Sí se puede. No es la manera recomendable, no. ¿Por qué? Precisamente como usted lo mencionaba, Doc, se pierden algunas vidas. Para mí lo valioso es mi pueblo, es mi ciudadanía, es lo más valioso que puede haber en este mundo y en nuestros países que son hermosos, es lo mejor que puede haber. Y mientras se pueda salvar una vida, prefiero pasar por encima de un artículo, haciendo una revolución, nada más pasando por encima de un artículo, a armar lo mismo que hizo Nepal, lo mismo que ha hecho Madagascar, lo mismo que hizo Francia,
y que se arrebaten muchas vidas en el camino, eso no sería para mí una primera opción. De que se puede hacer, sí se puede, pero para mí no es la opción recomendable. Ahora le comento por qué. Porque precisamente en estas revoluciones, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que se modifica realmente en las revoluciones es la constitución política del país. Y eso es lo que nosotros queremos. Al pasar por encima del artículo del INE, queremos revocar esa ley, ¿sí? Y no solamente esa, sino también otras que nos están transgrediendo nosotros los ciudadanos. Y como bien lo decía Doc, ya hemos pasado por otras revoluciones. Le voy a comentar un poquito de la historia de aquí de México, porque muchos, incluso muchos mexicanos no lo saben, que cuando llegó el presidente Lázaro Cárdenas del Río al poder, cuando se proclamó presidente de México, cuando llegó a la presidencia de México, él nacionalizó todo aquello que pertenecían a empresas extranjeras, las comunicaciones, los ferrocarriles, el acero, el petróleo. De hecho, es el de la expropiación petrolera, don Lázaro Cárdenas del Río. Por eso en mi TikTok me van a encontrar como Luis del Río, porque él es mi héroe favorito, fue quien nacionalizó todo eso. Yo acuñí ese seudónimo por uno de mis héroes favoritos de la Revolución Mexicana. Él fue quien la consolidó, y tiempo después, sí es cierto, don Lázaro Cárdenas era del PRI, y tiempo después, ¿qué fue lo que pasó? Con otro presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, vendió nuevamente todo eso, todo lo que ya había nacionalizado ese gran hombre, ese gran presidente que fue Lázaro Cárdenas del Río. Todo lo que había nacionalizado y todas las tierras que había repartido, Carlos Salinas de Gortari vino y lo vendió nuevamente a todas las empresas extranjeras. Y eso es lo que mi movimiento quiere: echar para atrás todas las leyes que fueron hechas a partir de ese momento y regresar a las leyes que nos dejó don Lázaro Cárdenas del Río, el presidente Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque con eso vamos a volver a nacionalizar todo aquello que se ha entregado a empresas extranjeras. Y no solamente pasa aquí en México. Como le decía, Doc, todos los países de América Latina estamos pasando por un imperialismo. La finalidad total de todo esto es de que todos tengamos una sola moneda, de que todos tengamos nuestros datos biométricos a nivel mundial, de que nos puedan geolocalizar, porque parte de los datos biométricos es para geolocalizarnos, de que nosotros podamos ser geolocalizados en cualquier momento. Y realmente, sí, lo que necesitamos es cambiar a todo el sistema político, no solamente a la presidenta, es cambiar a todo el sistema político, diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, que no estén haciendo su trabajo correctamente. ¿A qué me refiero? Bueno, muchas veces ahorita se está hablando sobre lo del crimen organizado en nuestro país, pero siento yo que no se le ha estado dando la solución correcta. Lo que han hecho simplemente es más guerra, nos han mantenido en una guerra interminable donde el pueblo es el que se está acabando al final de cuentas. El que está sufriendo todo esto es el pueblo, somos los ciudadanos, y es algo, perdóneme que yo lo diga así, pero es algo que ya se comercializa aquí en todas nuestras calles. Ya no hay más secretos de ese tipo, pues. O sea, ya es algo que se comercializa en nuestros parques, que consumen en nuestros parques, que consumen en las calles, y que al final de cuentas ni las Fuerzas Armadas ni la policía al final de cuentas hacen nada. ¿Qué de menos legalizar algo que ya nos va a garantizar la paz, porque ya no se van a estar acabando a tiros? Entonces, es algo que no se ha pensado, es algo que ninguno de los contendientes ahorita ha manifestado, sino que todos dicen, vamos a aumentar las fuerzas policíacas, vamos a aumentar el ejército, y a seguir, solamente van a aumentar el reclutamiento forzado de jóvenes. Y no basta con eso, ya hay algunos lugares donde entra el crimen organizado y se lleva a los jóvenes de sus casas. O sea, no vamos a ir tan lejos. Entonces, para que se termine todo eso, si toda esa guerra se termina legalizando un producto de ellos con el que más ganan dinero, y es el que más gana dinero a nivel internacional, entonces, ¿qué de menos legalizarlo ya para que se acabe toda esa paz? O sea, es solamente una solución. Esa es una de sus propuestas, de las cuales vamos a hablar después de venir de una pausa.
¿Cuáles son sus propuestas en relación a gobernar un país tan hermoso como es México y en el cual en este preciso momento está pasando algunas crisis de gobernabilidad y políticas, geopolíticas, de las cuales usted como aspirante, profesor Luis, nos va a decir las soluciones que usted plantea? Usted ya está planteando la legalización de ese tipo de productos que generan violencia en casi toda Latinoamérica y que incluso han sido denunciadas por la fiscal norteamericana Pam Bondi, que estos países hasta llegar a México son puentes aéreos para ese tipo de productos. Vamos a una pausa a Unidos en Diálogo. Cuando retornemos vamos a profundizar un poquito más sobre sus propuestas al pueblo mexicano en relación a lo que el pueblo mexicano en este momento está diciendo. Estamos hastiados de lo que están haciendo. Vamos a la pausa, ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Usted dirá hoy por qué el programa Unidos en Diálogo de Canal 51 está hablando sobre México y no de Honduras. Porque tenemos que ver mucho. Entre México y Honduras hay muchas relaciones a través de la historia y en la actualidad. Dependemos mucho de lo que suceda en nuestro alrededor para que nuestro país también goce de una mayor tranquilidad. Muchos de nuestros compatriotas abandonan nuestro país en romerías o en caravanas buscando el dichoso sueño americano. Muchos de nuestros compatriotas se quedan viviendo en México a través de ese paso por México. Muchos de nuestros compatriotas también son perjudicados y eliminados sus vidas por la misma delincuencia y organizaciones que se dedican a provocar el caos y el mal en estos países. Así que sí, México es importante para Honduras y hoy nuestro invitado, un aspirante a la presidencia de la República Mexicana, a quien le deseamos desde este momento ya el mayor de los éxitos y que no se olvide de Honduras y de nosotros al llegar a la presidencia de México. Profesor Luis, usted nos acaba de hacer una propuesta en relación a la legalización de ese producto que causa tanto daño a la salud y a la vida de muchas personas. ¿Qué otros problemas en México están agotando, hastiando, cansando a la población y de los cuales usted ha detectado y tiene propuestas de solución como la que nos acaba de mencionar? Precisamente nuestro movimiento se basa en un movimiento ciudadano totalmente. No aceptamos a políticos de ningún partido, no estamos aceptando ningún político. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son ideas frescas para resolver estos problemas. No necesitamos más de lo mismo. Y aquí les va, bueno, un poco de las propuestas de acuerdo a las problemáticas. Precisamente una de las primeras propuestas de nuestro partido, o nuestro movimiento, mejor dicho, es que haya verdadera libertad de voto y que deje de ser secreto, que haya verdadera democracia, que haya transparencia en esas elecciones, que ya sea una urna por contendiente y no una urna generalizada. Esa es una de las propuestas para, por ejemplo, lo que es el INE, lo que es el Instituto Nacional Electoral. Sacar afuera ese nepotismo que solamente ha perpetuado a las familias. Muchas personas, muchos jóvenes hoy en día no saben qué es el nepotismo. Es cuando un político mete a trabajar precisamente a su partido o al gobierno, a algún familiar. Entonces solamente meten a sus hijos, parientes, compadres, sobrinos, y se han permanecido las mismas familias siempre en el poder. Nosotros queremos acabar con ese nepotismo. Y con ello también el fuero político. Esa ley que permite los
políticos, digamos, desde diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y presidente de la República, no puedan ser enjuiciados. Ellos pueden hacer sus fechorías, ellos pueden tener, por ejemplo, cuentas en paraísos fiscales y no pueden ser ni siquiera investigados por lo mismo. O sea, están totalmente protegidos. Nosotros queremos acabar con todo eso. Y que haya verdadera participación ciudadana también, o sea, que los ciudadanos se postulen a esos cargos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a saber más sobre educación que el maestro que está en una escuela? Sabe cuáles son las precariedades que faltan en los salones, las precariedades del sistema, que no hay nunca recursos para las escuelas. Hay escuelas en poblados indígenas que no tienen ni siquiera techo, no tienen ni paredes, que están hechas de lámina, y ese recurso tiene que llegar a esas escuelas. ¿De qué manera lo vamos a lograr? Porque nuestro movimiento también se pone la mano en el corazón, porque somos puros ciudadanos y decimos, tiene que haber un sueldo igualitario para todo aquel funcionario público. Y ese sueldo igualitario no puede superar los 60,000 pesos mexicanos al mes, sin bonos, porque precisamente el hecho de que sus sueldos, los sueldos de los políticos sean elevados, hacen que la deuda pública siga elevándose. Entonces, tenemos que quitar esos supersueldos, tenemos que quitarles esos bonos multimillonarios, porque en puros bonos, cada uno de ellos se lleva como mínimo 1 millón al mes en bonos. Entonces, si hacemos la cuenta de cuántos diputados, cuántos senadores, cuántos presidentes municipales, cuánto se llevan esos bonos y se los quitamos, habría muy bien para todo el país, incluso ya estuviéramos abonándole a la deuda externa. No solamente eso, sino que también con ese dinero se van a igualar los sueldos de los trabajadores de confianza. Nosotros les llamamos trabajadores de confianza a esos puestos burocráticos de abajo, por ejemplo, de intendencia, de secretarios, de gente que trabaja para el gobierno, pero que trabaja en puestos muy bajos y que se les llama de confianza porque les dan una miseria de pago, una miseria, ni siquiera el mínimo, no ganan ni siquiera el mínimo. Entonces nosotros queremos igualar todo eso. ¿Para qué? Para que realmente ese dinero del erario público vaya a la bolsa de los ciudadanos y no solamente para la clase política. Aparte de esto, tenemos, digamos, el ideal de paz, lo que había yo comentado con el crimen organizado. Ellos tienen diferentes fuentes de ingreso, pero todas ellas son ilegales. Entonces, aquí el acuerdo sería de la siguiente manera. Te legalizo una sola sustancia, la que más se comercializa y la que más dinero deja y la que no tiene muertes por sobredosis, vamos a llamarlo así también. Legalizo solamente una y te concedo, o sea, te doy la concesión nada más de eso a todos los que son los cárteles, todos los que son los comandantes de ese crimen organizado. Te doy la concesión solamente a ti, no voy a estar metido ni a Juan ni a Pedro, pero que se acabe la guerra, que se acabe ese reclutamiento forzado, y en vez de que sea reclutamiento forzado para hacer algo malo, que sea fuente de ingresos, digamos, fuentes de empleo para los chicos, y que haya investigación científica acerca de eso, porque muchos medicamentos se pueden desarrollar también a partir de esa misma sustancia. Entonces, sería también un beneficio para el pueblo. Yo sé que muchas personas no están de acuerdo y muchos mexicanos dicen, no, pero pues ¿cómo se va a legalizar eso? Eso es totalmente malo y todo, pero ya se consume en todas nuestras calles, ya se consume en todos nuestros parques, ya se vende en todos nuestros parques. ¿Qué de menos ya legalizarlo para que ese que lo está vendiendo ya no sea perseguido por la justicia, ni sea acribillado tampoco por la competencia? O sea, en este pacto sería un ganar-ganar, porque de todas maneras ya uno pasa por los parques y lo único que huele es eso, ¿no? El humo que despide, que es muy escandaloso, vamos a llamarlo así. Nosotros queremos llevar a nuestros hijos a jugar fútbol, a que jueguen en los juegos y no se puede. Entonces, qué de menos que ya sea legal, que ya esas personas no tengan que estar huyendo ni de la justicia ni de la competencia. Que haya algo que nosotros conocemos como justicia social, un borrón y cuenta nueva. Si llega a haber esta revocación total de mandato y yo llegase a ser el presidente, va a haber un borrón y cuenta nueva en todo, porque vamos a nacionalizar, como lo mencionaba anteriormente, como Lázaro Cárdenas del Río lo hizo, vamos a nacionalizar los bancos nuevamente, lo cual va a dejar a todos los mexicanos, desde la
digamos, clase media alta, media baja y los de hasta abajo, les va a hacer un borrón y cuenta nueva incluso en lo que son sus casas de interés social, como aquí se conoce el Infonavit. No dudo que Honduras también tenga algún programa de estos. Así es. Y a eso nosotros le llamamos justicia social. ¿Por qué? Porque son deudas que se quedan pagando los mexicanos según a 20 años, pero por la tasa tan elevada de intereses, se pasan a veces las deudas de 40, incluso hasta 60 años. Ahorita yo no sé si muchos mexicanos lo saben, pero ahorita la deuda ya no se cancela si el propietario, digamos, el que sacó esa casa de interés social, llegase a fallecer, ya no se cancela la deuda pasa a manos del que va a heredar la propiedad. Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos justicia social, el hecho de que ya esa deuda no pase a ser de tantos años, vaya, o sea, el hecho de que realmente te cueste una casa lo que te tenga que costar, pero que no sea tan elevado el interés, o sea, que no se vea tanto, nosotros le llamamos, los mexicanos le llamamos el gandallismo, ¿no? Que no se vean tan gandallas estas empresas. Entonces, quitar las ideologías de género de las escuelas, muy importante que los niños aprendan matemáticas, que aprendan ciencias, que en vez de estar aprendiendo cómo se utiliza el celular, que realmente aprendan a programar un celular, que ellos aprendan tecnología también, porque sí se puede el hecho de que nuestros niños conozcan y vayan también experimentando en estas nuevas tecnologías. Darle mucho apoyo a los emprendedores, a las empresas, porque ellas son las que generan los empleos. No, el gobierno ya no genera nuevos empleos, ya todos los empleos que están ahí incluso se los pelean, son esas famosísimas bases, esos puestos que se pelean, las plazas que se pelean ahí para heredarlas a sus hijos, sobrinos, para venderlas incluso. Ellos ya no generan nuevos empleos, son las empresas nuevas, o sea, la inversión nueva es la que genera nuevos empleos. Y hay un montón de profesionistas, aquí las universidades se han encargado de egresar profesionistas uno tras otro, pero no se preocupan por quién les va a dar el empleo. Esa es la parte en la que nosotros como ciudadanos tenemos que estar preocupados. El hecho de que realmente haya empleo para todos, el hecho de que realmente haya inversión para todos y cada uno de esos emprendedores. Tenemos que también, digamos, recuperar al Estado. ¿Y a qué me refiero con esto? De que el poder sea dividido en los tres poderes nuevamente, porque hoy en día el poder aquí en México solamente está dictaminado por una sola persona, que es la Presidenta de la República. Entonces tenemos que volver a dividirlo en legislativo, ejecutivo y judicial. No podemos solamente dejar el poder en una sola persona porque eso es una dictadura. Eso ya no es democracia. También tenemos que echar para atrás la curva biométrica. No podemos dejarle nuestros datos biométricos a todo el mundo porque sabemos que hay mucho peligro con los hackers. ¿Cuántos de nosotros los mexicanos, incluso hasta en Honduras, no dudo que haya pasado esas famosísimas llamadas de extorsión, donde te roban el dinero de tus tarjetas, donde te roban el dinero de tus cuentas? Ahora imagínate que el hacker ya ni siquiera va a tener que llamarte, ya nada más con tener tus datos biométricos te va a poder robar tu cuenta de banco. Entonces, ahí es donde no están dimensionando lo peligroso del asunto, ¿no? Quitar también una ley que es una ley de expropiación que ya metieron en un estado de aquí de la República, en Campeche. Tenemos que echar para atrás esa ley. El gobierno no tiene por qué ser dueño de la tierra. La tierra es de quien la trabaja, como nos dijo don Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja. Y tanto nos cuesta a nosotros como ciudadanos, no digo solamente mexicanos, sino de toda América Latina, nos cuesta mucho hacernos de una casa, como para que el gobierno venga y nos las quite con una ley de expropiación solamente porque se le puede dar la gana de quitárnoslas. Tenemos que nacionalizar todo de nuevo, tenemos que nacionalizar las telefonías, tenemos que nacionalizar los bancos, tenemos que nacionalizar todo. Una de nuestras propuestas en este movimiento es cerrar totalmente el territorio. Y aquí sí, discúlpenme muchas personas internacionales, pero ya no podrían comprar aquí en México. O sea, simplemente podrían venir como turistas, pero ya no a comprar absolutamente terrenos, porque se han estado vendiendo terrenos a extranjeros, cuando eso no debería estar permitido. Entonces, pueden venir como turistas, pero no a quitarnos parte de nuestra tierra. No sé si me explico.
Claro que Queremos sí. cerrar precisamente esas fronteras porque México es de los pocos países, porque somos pocos países, incluso Honduras también es de los pocos países que pueden ser autosustentables. El hecho de que el país no necesite que le traigan nada de ningún otro país, o sea, que entre nada de ningún otro país. Nosotros tenemos comida, nosotros tenemos bosques, nosotros tenemos selva, nosotros tenemos animalitos de corral, nosotros tenemos para comer, para beber, tenemos agua también, que somos de los principales también, digamos, proveedores de agua dulce. Entonces, sí podemos ser autosustentables y podemos ayudar también al resto del mundo, porque, por ejemplo, me imagino que por ahí van a haber personas que no van a querer dar sus datos biométricos y van a necesitar un lugar donde aislarse, y México puede ser ese lugar. Van a necesitar un lugar y van a necesitar, digamos, México puede ser un oasis para todos aquellos, pero no podemos si realmente no nos unimos como ciudadanos y no precisamente levantamos la voz, aunque al ratito, bueno, el mismo sistema a veces nos quiere silenciar, ¿no? Tenemos también la mentalidad de quitar todas aquellas titulaciones a nivel profesional que se hacen, por ejemplo, por tesis, por examen profesional, por todo. Si ya cumpliste con un programa de estudio que fue avalado por la Secretaría de Educación Pública, ya no tienes por qué pagar una titulación ni siquiera en una escuela particular. O sea, la titulación tiene que ser automática, pero para ciertos profesionistas nada más. Yo estoy muy de acuerdo en que los médicos, los que practican la medicina humana, sí tengan que pasar por ese proceso, porque tienen en sus manos la vida de una persona y necesitamos médicos capaces. Algo que, perdonen que yo haga este paréntesis, pero algo que en la pandemia, con ese estudio en línea, quitaron un poco, porque muchos jóvenes no aprendieron lo que debieron haber aprendido, precisamente porque dejaban el celular o dejaban la computadora encendida y se iban a dormir, o simplemente no asistían a clases y no aprendían. Y hoy en día estamos, no sé si en Honduras pasa, pero aquí en México estamos careciendo por ese problema, porque hubieron muchos egresados durante la pandemia, que esto fue a nivel mundial, ¿no? Hubieron muchos egresados que hoy en día no tienen los conocimientos suficientes como para ejercer su profesión, y muchos de ellos en el área de la salud. Entonces tendríamos que capacitar realmente a esos jóvenes, tenemos que implementar nuevamente el sistema de educación para que ellos también aspiren a una especialidad, porque muchos ya no pueden aspirar a especialidades por la falta de recursos públicos, porque esos recursos están yendo a programas sociales en vez de apoyar a los profesionistas. Nosotros queremos apoyar a los profesionistas y en especial a los médicos, porque México necesita muchos especialistas. Necesitamos de verdad que demasiados especialistas en el ámbito médico. Queremos también aumentar los salarios de las Fuerzas Armadas y policías. Queremos, digamos, nuestro movimiento quiere quitar todos los impuestos y dejar uno solo, que sea el IVA. ¿Por qué? ¿Por qué el IVA? Porque todos compramos. O sea, ya este sistema es capitalista y todos estamos comprando. Entonces, sería el único impuesto que quedaría. Hay impuesto vehicular, hay impuesto para cada una de las casas, de cuando tienes propiedad, cuando tienes una casa hay un impuesto también, hay impuestos sobre la nómina, hay impuestos sobre los refrescos, hay impuestos sobre todo. Hoy en día hay impuestos incluso hasta para comprar y vender por medio de plataformas digitales, y nosotros queremos quitar todo eso. O sea, solamente sería el IVA, sería el único impuesto, y con el sueldo, digamos, de cada uno de nosotros como ciudadanos postulantes que buscamos, digamos, un puesto en la política, si nosotros nos ajustamos el sueldo a lo mínimo que deberíamos de ganar, nada más, entonces alcanzaría muy bien para todo eso. No solamente ahí, sino también para que haya medicamentos en nuestros hospitales. Han habido medicamentos que sacan, y hay videos que han sacado donde la señora abre la cápsula y dentro de la cápsula no hay absolutamente nada. O sea, solamente les están vendiendo el puro plástico. Así que tienen que tener cuidado cuando les dan un medicamento por parte del gobierno. Queremos también, bueno, ya libertad de culto hay, pero quieren meter una ley que silencie a los pastores y líderes religiosos
por ejemplo, en plataformas como Facebook, TikTok y todo eso, quieren silenciarlo, que ya no estén subiendo contenido, ninguno de ellos. O sea, quieren quitar a Dios de todas las plataformas, prácticamente. O sea, nosotros queremos regresar eso, queremos regresar esa parte. ¿Por qué? Porque todos tenemos derecho a la libre expresión y Dios no le hace daño a absolutamente a nadie. O sea, yo no sé dónde le ven el problema a eso. Dios no le hace daño absolutamente a nadie. Al contrario, viene a salvarnos, viene a darnos entendimiento. Queremos dar apoyo verdadero al campo. Las personas del campo, como lo mencioné hace un momento, muchos están tirando todos sus productos y nosotros queremos apoyarlos, que realmente puedan vender sus productos. México se puede volver un país exportador a otros países, o sea, pero que realmente haya ese apoyo para que los agricultores puedan venderle a otros países, para que dejemos de importar. México puede ser autosustentable. Yo estoy muy a favor de eso, de que México puede ser autosustentable. Tenemos también lo que es queremos contratar guardabosques para que ya no se esté lastimando más nuestras zonas, digamos la selva, que ya no se estén contaminando nuestros ríos, porque hay muchas empresas refresqueras que están abusando del agua de nuestros ríos y eso no puede estar pasando. Necesitamos guardabosques que estén pendientes de eso, contratar familias que puedan estar ahí y darles apoyos a esas familias también. O sea, nosotros venimos apostándole a todo lo que es autosustentable y que es de beneficio para nosotros los mexicanos. Queremos apoyar a las zonas indígenas que han estado olvidadas por muchísimo tiempo, me atrevo a decirlo, que esas personas son las más olvidadas. Sus casas, uno va a las comunidades indígenas y sus casas son totalmente de lámina, con los palitos que pueden juntar, con lo que pueden ellos hacer ahí, y ya no puede pasar eso. Nuestros indígenas merecen todo el respeto, merecen incluso dar clases acerca de su lengua que ya está en peligro de extinción y recuperar nosotros como mexicanos también nuestra cultura, porque es parte de nuestra cultura, recuperar todo eso. Entonces, darle verdadero apoyo a los indígenas. Queremos también la unión entre todos los hospitales, porque me atrevo a decirlo que muchas personas fallecen en el transcurso de buscar un servicio médico que llegue a su medida. Entonces puede haber un hospital cerca, pero si esa persona no es derechohabiente a ese hospital, lo mandan hasta donde es derechohabiente y en el camino muchas personas pierden la vida. Entonces nosotros lo que queremos es unificar todos los hospitales para que en cualquiera de ellos puedan ser atendidas las personas, darles medicamentos a esos hospitales, insumos médicos muy importantes para la nebulización de niños, para la nebulización de adultos, lo que son los tanques de oxígeno, todo esto que es muy importante para preservar la vida de los pobladores. Y queremos auditar también y reparar todas las obras que han hecho los gobiernos anteriores y que ahí tienen en mal estado. Nosotros queremos repararlas y auditarlas para echarlas a andar. Todo sea por el bienestar de la ciudadanía y queremos también implementar nuevamente lo que es un fondo para desastres, porque sabemos que estamos en lugares donde hay inundaciones, lugares que sufren de terremotos, lugares en los que sufren por sequías. Entonces queremos tener un fondo para todo eso, porque sí lo había, pero el gobierno actual lo ha utilizado para seguir manteniendo, digamos, el sueldo de sus propios políticos. Estas son algunas de las propuestas que tenemos, porque también sabemos, y esto es una de las cosas muy importantes, sabemos que hay inocentes en nuestras cárceles y tenemos como ciudadanos responsables, tenemos que darle seguimiento a todas esas personas que están en la cárcel por una causa injustificada. O sea, tenemos que buscar a los inocentes que están dentro de esas cárceles, revisar muy bien los casos y darles también la importancia que se merecen, porque son ciudadanos que están privados de su libertad y que no lo merecen, que no lo merecen. Me parece muy bien todo eso que usted ha mencionado, cosas muy similares a nuestro país, desde lo que mencionó el nepotismo, las familias empleadas en diferentes instituciones del Estado, partidos políticos copados por familiares, similar, el problema de salud, el problema de educación. Ahora, México tiene un buen
proceso de preparación de médicos. Es más, los médicos hondureños que se han ido a preparar en diferentes especialidades a México son muy buenos en sus servicios acá. Y yo conozco a varios de ellos. Y lo que sí me gustaría saber, por ejemplo, ese proceso de los médicos cubanos que han llegado a México, ¿cómo está ese proceso en México, Luis? Fíjese, Doc, que en el caso de los médicos cubanos, realmente no quiero desestimar a nuestros hermanos cubanos, pero realmente primero le deberíamos de dar, digamos, deberíamos tener en primer lugar a nuestros médicos mexicanos, porque sí tenemos muy buenos médicos mexicanos. Sin embargo, esto se ha visto, digamos, involucrado por mucha política, demasiada política, que han estado aceptando caravanas incluso de inmigrantes aquí en México y que solamente los traen y ahí los dejan a su suerte. Y eso no debería de pasar. En el caso de los médicos cubanos, realmente no deberíamos de nosotros de aceptarlo. Como mexicanos, primero deberían estar nuestros hermanos mexicanos, que son médicos, que son muy buenos, y no desestimo, como le digo, Doc, no desestimo a los médicos cubanos. Apuesto que hay muy buenos médicos cubanos también, pero la prioridad deberían ser nosotros, o sea, en nuestro país deberíamos ser nosotros, porque México todavía está a tiempo, incluso Honduras está a tiempo de cambiar esa forma de gobierno. Cuba lamentablemente está toda militarizada, entonces ellos están a merced de toda la milicia. Nosotros mexicanos todavía tenemos una oportunidad de salir de todo eso, y realmente lo que buscamos es que ya no sigan llegando esas caravanas. Primero tenemos que ver por nosotros, por los mexicanos, primero tenemos que edificar este país, y ya una vez que esté bien, una vez que el país corra excelente, cómo no, con mucho gusto recibir, ahora sí, cubanos, recibir, no sé, venezolanos, recibir hondureños, pero que nuestro país ya esté bien, porque de nada sirve traer médicos de otro país que vienen a lo mismo, vienen a sufrir solamente la precariedad del sistema, porque al final de cuentas no hay medicamentos en los hospitales ni insumos médicos en los hospitales. Entonces, realmente necesitamos primero arreglar nuestros problemas internos para poder traer caravanas y poder ayudar de manera humanitaria, porque yo no estoy en desacuerdo con eso, al contrario, estoy muy de acuerdo en ayudar a nuestros hermanos latinos, pero siempre y cuando nosotros podamos estar bien primero, porque estamos de acuerdo que para poder traer invitados a nuestra casa tenemos que limpiarla, tenemos que tenerla en orden, tenemos que tenerla limpia, perdonen la redundancia, pero tenemos que tenerla bien para traer invitados a nuestra casa. Y eso es lo que nosotros buscamos. Ya dejen de traer más médicos de otros lugares como Cuba, y no solamente como de Cuba, han traído caravanas de Venezuela, han traído caravanas de varias partes de América Latina, cuando realmente aquí en México sí hay la mano de obra, hay profesionistas, hay gente que está buscando el empleo, y no entiendo precisamente cuál es esta manera de gobierno, porque no nos está dando la oportunidad de crecer. Simplemente nos están juntando como si fuéramos todos en una ratonera, nos están juntando a todos, a ver en qué momento todos nos despedazamos, ¿no? Y eso no puede pasar. Tiene que haber un gobierno en orden, tiene que haber orden en todo esto. Gracias, Luis. Yo le voy a decir un par de situaciones. Vea, yo le voy a hacer aquí públicamente un agradecimiento al pueblo mexicano. Hace aproximadamente 27 años, cuando por el territorio hondureño pasó el huracán Mish, el primer país que respondió y nos envió su ayuda, su gente, su maquinaria, para que Honduras pudiese seguir adelante, fue México. Y ahorita hasta escalofrío me da, porque esta es la temporada recién pasada de octubre, en estos días de noviembre,
cuando hace 27 años el huracán Mitch destrozó nuestro país. El pueblo mexicano estuvo presente acá en nuestro país y ayudándonos arduamente. Créalo que estamos muy, pero muy agradecidos con ustedes los mexicanos. Así que yo no me quería despedir del programa sin haberle dicho esto. Y me gustaría escuchar sus palabras finales y agradézcale usted personalmente al pueblo mexicano por ese apoyo que nos brindaron, y cada vez que Honduras sufre un problema, México está presente. Así que muchas gracias a usted y a todos los mexicanos. Sus palabras finales, profesor Luis. Claro que sí, Doc. Ya para finalizar, yo igual le agradezco mucho esta invitación, agradezco a mi pueblo mexicano porque sí, somos personas que, digamos, nos movemos mucho por lo humanitario. Gracias por recordarme. Yo realmente, le voy a ser sincero, yo no recordaba lo del huracán Mitch, fue cuando yo tenía 10 años de edad. Y realmente nosotros siempre hemos sido de tender la mano, por lo mismo queremos recuperar, hacer un fondo de desastres naturales, porque ya lo quitaron. Ya hoy en día México no sé de dónde quiere sacar la ayuda para ese tipo digamos, ese tipo de desastres. No sé de dónde quiere sacarlo porque ya quitaron el Fonden, lo que nosotros conocíamos para el Fondo de Desastres Naturales, y nosotros queremos volver a implementarlo porque ya sea de nosotros o ya sea de alguien más, algún tipo de desastres, podemos tender la mano a cualquier país, a cualquier hermano que lo necesite. Y le agradezco mucho, Doc, le agradezco mucho esta invitación. Un saludo para todo Honduras, en verdad. Yo sé que es muy difícil a veces de creer este tipo de situaciones. Yo sé que los gobiernos muchas veces están coludidos con, digamos, con el crimen organizado, pero no pierdan la fe en que la democracia, tanto hermanos hondureños como los mexicanos, no perdamos la fe en que la democracia es la solución a todo. La verdadera democracia es la solución a todos nuestros problemas, para quitar a todas esas familias, para quitar a todos esos políticos, la democracia abierta. Y realmente no quisiera yo despedirme sin antes enviarles muchísimas bendiciones, muchísimos saludos, que esperemos Amén. que más adelante también podamos volver a tener una charla, un acercamiento, y si yo llegase a ganar, en verdad, siempre van a contar, digamos, con el diálogo de nuestra parte. Muchas gracias, profesor Luis. Gracias por habernos compartido sus ideas, sus pensamientos, y lo que usted acaba de decir, mucha similitud con nuestro país, Honduras. Así que gracias. Esperamos que este proceso que usted ha iniciado sea de mucho éxito y de mucho provecho para el pueblo mexicano, y que realmente puedan tener la oportunidad de escogerle a usted como un presidente a partir del 2030. Y para despedirnos, le agradezco a usted y al pueblo mexicano, así como a nuestra querida patria Honduras, recordándoles que para nosotros, unidos en diálogo, aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros. Hasta el siguiente programa.